desmenuzar las ecuaciones de Maxwell, eh, entender bien el concepto de los potenciales. En general, el potencial más famoso es el potencial escalar. Es muy común en electrostática, en ejercicios de distribuciones de cargas discretas o continuas que me digan calcular el campo y el potencial en todo punto del espacio. O sea, el potencial escalar es como que es famoso. Hay un potencial vectorial que ya es más desconocido. Son herramientas para el mismo objetivo de poder encontrar el campo eléctrico y el campo magnético. Eh, Primero vamos a escribirlas, vamos a desmenuzarlas, vamos a introducir el concepto de los potenciales y después vamos a hacer una especie de analogía con el campo gravitatorio. Si podemos usar ciertas leyes del campo de las ecuaciones de Maxwell, las podemos adaptar al campo gravitatorio, que de pronto nos puede ser útil para problemas raros que no esperan. Bueno, entonces las ecuaciones de Maxwell tenemos rotor de E es menos la derivada de B respecto de T, ahora después lo vamos a ir comentando, la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0, después que sobre epsilon. Después tenemos el rotor de B igual epsilon 0. Mu 0 por J más mu 0 epsilon 0 por la derivada de respecto de T y divergencia de B igual 0. Bueno, estas son, uno dice 4, pero en realidad son más de 4 porque acá tenemos 3, son 8. 8 ecuaciones. Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell donde aparecen el campo eléctrico y el campo magnético acoplados. ¿A qué me refiero con acoplados? Que uno afecta al otro. ¿Ven? Acá, si tengo el campo magnético variable en el tiempo, afecta al campo eléctrico, aparece un campo eléctrico. Lo mismo acá, puede aparecer un campo magnético sin que tengamos corrientes físicas de transporte de cargas. Entonces, esto refleja que cuando no estamos en un estado estacionario, los campos eléctricos y magnéticos están acoplados. O sea, en este caso, E y B están acoplados. Bueno, ¿qué podemos decir que origina a los campos eléctricos y magnéticos? Y las fuentes de estos campos, las generadoras de estos campos son la densidad de carga y la corriente. Esos son los generadores de los campos eléctricos y magnéticos. Si consideramos que estamos en un estado estacionario, o sea, si la derivada de t respecto es 0, o sea, es lo que hablamos de electrostática y magnetostática, esto sería como electrodinámica, lo que ocurre es que el rotor de E es 0, y eso significa que el campo electrostático es un campo conservativo y tiene un potencial que es menos el gradiente de ese potencial, y son los ejercicios que hacen en electrostática con Gauss o integrando de cargas, donde sacan los potenciales para poder calcular el trabajo para ir de un punto al otro, usando la idea de campo conservativo. Tenemos que la divergencia de sigue siendo ρ sobre epsilon 0. Tenemos que el rotor de B es un 0 por J, y tenemos que la divergencia de B es 0. Entonces, esto es lo que llamamos electrostática.
y esto es lo que llamamos magnetostática. Que la divergencia de B sea cero, lo que me está diciendo es que las líneas de campo magnético son cerradas. O sea, si yo analizo una zona del espacio y hago una especie de burbuja, las líneas de campo magnético, si tenemos un imán adentro, las líneas de campo magnético que salen vuelven a entrar en la figura. En cambio, si la divergencia de ρ sobre epsilon cero, lo que nos está diciendo es que las líneas de campo eléctrico son salientes o entrantes en función del signo de la carga. Bueno, matemáticamente cada vez que tienen que un rotor es cero y la función está definida en una zona, es el clic de campo conservativo. Eso es lo que da pie al potencial electrostático, que es B igual, E igual menos el gradiente de B. Hasta ahí todo lindo. El potencial vectorial que vamos a ver en un ratito, en general no lo comentan mucho en clase. De hecho, no tiene mucha fama, pero es importante y van a ver las consecuencias del potencial vectorial en un ratito. Bueno, entonces eso sería la parte estática y esta sería la parte dinámica. En la parte dinámica, esta es la ley de Gauss, de acá sale la ley de Coulomb. O sea, la ley de Coulomb, la idea es que hasta Maxwell existían experimentos, ¿sí? Desde la época de Mileto, que descubrió el ámbar y con las propiedades de cargas estáticas que tenía, hasta más adelante, pasaron una buena cantidad de años y empezaron a hacer experimentos y empezaron a aparecer leyes empíricas que reflejaban la fuerza con la que se atraían o se repelían dos cargas, las líneas de campo magnético de un imán, etcétera. Oersted descubrió que estaban ligados porque cerca de un circuito eléctrico veía que la brújula, su aguja se modificaba, o sea, el paso de una corriente eléctrica generaba la existencia de un campo magnético. Entonces, estas dos leyes, esta y esta es la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Porque si aplicamos su forma integral, de ahí vamos a sacar que la integral doble del rotor de escalar de S es igual a menos d a dt de la integral doble de B escalar de S. Esto es el flujo magnético. Esto por el teorema de Stokes es la circulación de E escalar de L, y esto es menos la derivada de phi respecto de t, y esta es la Fermi inducida. Acá puede venir un cortocircuito porque uno dice, ¿cómo? No era que era conservativa, entonces su circulación me debería dar cero. Pero acá estamos en un caso dinámico y esta sería la fuerza electromotriz inducida por la aparición de un campo magnético variable en el tiempo, así que el potencial escalar lo vamos a tener que definir de otra manera. Entonces, esta es la ley de Faraday-Lenz. ¿Por qué surge esto? Porque observaban que si yo de pronto tengo una región del espacio donde hay un campo magnético y yo cambio el flujo, o sea, hago que la barrita, por ejemplo, se mueva, aparece una corriente en el circuito, ¿sí? Como que se enrosca el campo magnético, o sea, el campo magnético que es saliente del pizarrón genera una circulación de carga circulando que genera la presión de un campo eléctrico. Entonces, cuando tenemos campos vectoriales que rotan, ¿sí? Vinculados con otro campo, eso es un rotacional. O sea, un rotacional significa que las líneas de campo giran. Por eso esta ecuación y por eso esta ecuación. Esta ecuación es cuando tengo un circuito eléctrico con una pila
y circula la corriente por acá, supongamos una pila alterna, o no, también de continuo, aparecen campos magnéticos alrededor del cable. Entonces, ahí aparece la vinculación de los dos campos. Bien, entonces la pregunta es, ¿para qué sirve, cómo se calculan estos campos? Entonces hay técnicas para resolverlo. Una es las que vieron en un campo electrostático, la ley de Gauss, integración, suma de vectores cuando son cargas puntuales, en campos magnéticos, Biot-Savart, Ampère, y aparece Ampère-Maxwell, ¿sí? Ampère es hasta acá, Ampère-Maxwell es este término que está acá. Ese término que está ahí, Maxwell lo agregó después. O sea, primero planteó esto, pero eso llevó a un problemita que era inconsistente matemáticamente por el siguiente hecho. Si yo en matemática agarro un rotor y al rotor le saco la divergencia, o sea, la divergencia de un rotor, sea campo magnético o sea el campo vectorial cualquiera, esto es cero. Entonces, si yo tengo la ecuación de Ampère, la ecuación de Ampère me dice que el rotor de B es mu0 por J, que en su forma integral con la que sacan los problemitas, B escalar de L es mu0 por I, donde I es la integral doble de J de S. Entonces, esta es la ley de Ampère. ¿Dónde es inconsistente? No siempre, pero en determinadas situaciones que son las siguientes. Esto me tendría que dar que si yo hago la divergencia del rotor de B, me daría mu0, que es una constante, por la divergencia de J me tendría que dar 0. Es decir, funciona esa ley siempre y cuando la divergencia de J sea 0. ¿Qué significa que la divergencia de J es 0? Que no tengo acumulación de cargas. Entonces, mientras no tenga acumulación de cargas, mientras todo siga una corriente infinita que se mueva por un cable, está todo bien. Ahora, cuando tengo acumulación de cargas, esa ecuación no funciona, porque contradice el principio de conservación de la carga, que es parecido al principio de conservación de la masa, y me dice que la derivada de ρ respecto de t más la divergencia de j tiene que ser 0. Este es el principio de conservación de la carga. O sea, la carga no se crea ni se destruye. Cuando tienen problemas de alta energía, donde hay choques, siempre que aparece una carga negativa, aparece una carga positiva. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tomo un volumen del espacio donde la densidad de carga está cambiando en el tiempo, es porque tenemos un flujo de corriente que está entrando o saliendo en ese volumen. Entonces, esto se tiene que mantener y acá no se mantenía. Entonces, Maxwell, que sabía matemática, hizo un truquito que permitía hacer sus leyes más consistentes y evitar el problema siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una fuente de tensión alterna con un capacitor, ¿qué ocurre? La corriente va y vuelve, se acumula carga positiva, acá carga negativa, pero la densidad de carga que tiene en esas chapas no es siempre la misma, no es constante, porque como estamos en alterna, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces acá tenemos un campo eléctrico, o sea, acá en estas chapas tengo un campo eléctrico que varía con el tiempo. ¿Por qué un campo eléctrico que varía con el tiempo? Porque si yo tengo que la divergencia de ρ sobre epsilon 0 y tengo que la carga varía en el tiempo, el campo eléctrico varía en el tiempo. Y
Bueno, pero en esta región que está acá, en este volumen, según Ampère, ¿qué ocurre? Ampère me decía que el rotor de B es un 0 por J. Entonces, Ampère decía, si no tengo una corriente física, no hay un campo magnético. En esta región no tengo un pasaje de electrones de una chapa a la otra. Sin embargo, detectaron un campo magnético en esta región. Entonces, o tiran Ampère al tacho o lo reinterpretan. Entonces, ¿qué necesitaba Maxwell? Maxwell necesitaba que, para que sea consistente matemáticamente, un cero por la divergencia de J más algo, esto me tendría que dar cero. O sea, no es que él estaba tomando un café en Inglaterra y de pronto dijo, pongamos la corriente de desplazamiento que es un 0 epsilon 0 por la derivada de R. No, no es así. Él lo que hizo es, ¿qué le tengo que agregar para que esa divergencia me dé cero? Y por lo tanto pueda tener algo consistente con lo que estoy observando, que sí, por más que no tenga una corriente física, haya algo que me genere un campo magnético. Bueno, entonces lo que él planteó es algo muy simple. Yo quiero poner algo acá que con esto, o sea, la ecuación de continuidad sabemos que la divergencia de J es menos la derivada de la densidad respecto del tiempo. Bien, entonces, lo que tendría que poner acá para que esto me dé cero es la derivada de la densidad respecto del tiempo. Entonces, cuando yo tomo divergencia de esto, como yo sé que la divergencia, no, a ver, vamos a pensarlo así. Esto es divergencia de J más un cero y quiero poner algo acá para que me dé cero. Entonces, yo sé que la divergencia de es rho sobre epsilon cero. O sea, epsilon cero es la divergencia de E por rho. Entonces, eh, menos la derivada respecto de t de epsilon cero por la divergencia de E es la derivada de la densidad respecto del tiempo. O sea, yo saco la divergencia y me queda menos dA dt por epsilon cero. El epsilon cero es una constante, lo puedo sacar. Epsilon cero por la derivada de respecto de t es igual a la derivada de la densidad respecto del tiempo. Entonces lo que anexó en esto que está acá es justamente epsilon cero por la derivada de respecto de t. Entonces, al agregar ese término a la ecuación, o sea, la ecuación en vez de ser rotor de B igual un 0 por J, le agrego un término que es un 0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto de T. Entonces, si ahora hago divergencia de un 0 por J más un 0 por epsilon 0 por la derivada de E respecto de T, un 0 lo puedo sacar, me queda divergencia de J más epsilon 0 por la divergencia de E, y la divergencia de E es la densidad respecto del tiempo. Y esta es la ecuación de conservación de la carga, que es cero. Entonces le agregó este término a su ecuación y pasó a llamarse ecuación de Ampère-Maxwell. Y el término este se llamó corriente de desplazamiento. Bueno, entonces ahí ya tenemos las cuatro ecuaciones completas
Y entienden ahora de dónde salió el término de corriente de desplazamiento. Entonces, siempre que tienen ejemplos donde la carga se acumula, la ley de Ampère no funciona. Y tienen que agregarle el término de Maxwell. Bueno, volvamos a las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell teníamos el problema así, rotor de E igual menos la derivada de B respecto de T. Divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon c. Rotor de B es igual a mu 0 por J más mu 0 epsilon 0 por la derivada de E respecto de T. Y la divergencia de B igual 0. Bueno, entonces la idea es que tenemos fuentes que son la densidad y la corriente. Entonces, el objetivo es simplificar estas ecuaciones, encontrar algo más simple que me permita resolver la situación. Para eso se definen potenciales. Potenciales A, que va a ser un potencial vectorial, y phi, que va a ser un potencial escalar. Y a partir de esos potenciales vamos a sacar los campos E y B. Una vez que tengamos esto, vamos a ver las similitudes entre el campo eléctrico y el campo magnético, porque la otra vez en el chat me pareció que habían escrito por qué la ley de Coulomb se parece a la ley de campo gravitatorio, por qué las dos van como 1 sobre R cuadrado o algo así. Me pareció ver que habían escrito algo de eso. Así que eso lo vamos a retomar un ratito. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estas ecuaciones? Tenemos que la divergencia de B vale 0, esta que está acá. Vamos a trabajar con esta ecuación y vamos a trabajar con esta ecuación, con estas dos. ¿Qué significa que la divergencia de B es 0? Así como cuando en electrostática teníamos que el rotor era 0 y a partir de ahí definíamos un potencial escalar, si la divergencia de B es 0, podemos decir, podemos inventar que B es igual al rotor de un campo A. ¿Por qué? Porque la divergencia del rotor es 0. La divergencia de un rotor vale 0. Entonces, como la divergencia de B es 0, puedo decir que B viene de un potencial vectorial que lo llamo A. Claro, si yo lo defino así, no va a haber un único campo, va a haber más de uno. Entonces voy a tener la libertad después de meterle alguna condición. Entonces, muy bien, me quedó que B es el rotor de A. Y yo tengo que el rotor de E es menos la derivada respecto de B de el campo magnético, que puedo poner rotor de A. O sea, donde dice B puse el rotor de A. Y acá, como esto es un gradiente que no depende del tiempo, puedo sacar el rotor y me queda menos el rotor de la derivada de A respecto de T. O sea, permuté la derivada temporal con nabla. Y acá tengo un rotor y acá tengo un rotor. Acá está restando, lo puedo pasar sumando. Me queda que el rotor de más la derivada de A respecto de T es igual a 0. ¿A qué llegamos? Llegamos a que en la situación electrodinámica encontré un campo que es irrotacional. ¿Qué significa que el campo es irrotacional? Que tiene un potencial. O sea, yo puedo definir que es más la derivada de A respecto de T es igual a un gradiente de phi. ¿Sí? Como cuando tenían que el rotor de era 0
y uno decía que E es menos el gradiente de phi, acá lo mismo. Como esto es cero, puedo decir que esto es menos el gradiente de phi, donde phi es un potencial escalar. Por lo tanto, nos queda que E es menos la derivada de A respecto de T menos el gradiente de phi. Entonces ya tengo el campo eléctrico. ¿Cómo calcular el campo eléctrico si me dan el potencial vectorial y el potencial escalar? ¿Y cómo saco el campo magnético? Bueno, el campo magnético es el rotor de A. Entonces ya tengo medio trabajo hecho. ¿Por qué? Porque a partir de esta expresión matemática, yo encontré el campo eléctrico y el campo magnético en términos de dos potenciales. A, que es el potencial vectorial, y phi, que es el potencial escalar. Bueno, ahora tengo un problema. Encontré E y encontré B en función de esos potenciales, pero ante una situación concreta no tengo la más remota idea de cómo se calculan esos potenciales. ¿Cómo puedo llegar a la expresión para encontrar el potencial vectorial y el potencial escalar? Entonces, observen que usamos esta ecuación y esta ecuación. Con estas dos ecuaciones definimos el campo eléctrico y el campo magnético en términos de un potencial vectorial y un potencial escalar. Vamos a ver cómo se hace para encontrar esos potenciales. Entonces, nosotros sabemos, vamos a borrar estas ecuaciones y vamos a poner las que no usamos. No usamos que la divergencia de es ρ sobre epsilon 0 y que el rotor de B es mu 0 por J más mu 0 epsilon 0 por la derivada de E respecto de T. Bueno, entonces, yo puedo decir, donde dice B, puedo poner rotor de A. Acá, donde dice B, puedo poner rotor de A. Y donde dice E, puedo poner esto. ¿Ven? Puedo sustituir E acá y B acá. Pero me queda esta expresión, rotor del rotor de A. Bueno, resulta que el rotor del rotor es una propiedad que es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Muchos dicen, ¿esto es lo mismo? No, no es lo mismo, porque esto se llama laplaciano. El laplaciano, tienen que saber, el laplaciano más común es el laplaciano de un campo escalar, es simplemente la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de y dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de z dos veces. Esto se llama laplaciano de phi. Phi, un campo escalar. Pero acá tengo, observen que esto es un vector. La divergencia es un número, el gradiente de la divergencia es un vector, y esto no es lo mismo que esto es el laplaciano de un campo vectorial. El laplaciano de un campo vectorial es un vector que tiene el laplaciano de A sub x en la primera componente, el laplaciano de A sub y en la segunda, el laplaciano de A sub z en la tercera. Este es el laplaciano de A. Entonces, el rotor del rotor de A es esta expresión. Y esto va a ser igual a mu 0 por J más mu 0 epsilon 0, la derivada de respecto de T, podemos poner, reemplazando, que es donde dice, ponemos, acá es la derivada respecto del tiempo de E, y E es menos de A de T menos el gradiente de phi. O sea, me quedó esta super ecuación.
¿Sí? Ahora se va a simplificar un poquito. Borro acá. Entonces, cuando llegamos a esa expresión, nos queda, busquemos A lo tenemos acá y A lo tenemos acá. eh, por lo tanto, podemos poner que el laplaciano de A positivo menos un 0 epsilon 0 por la derivada segunda de A respecto de T dos veces es igual. O sea, es como que esto, este lo pasé para acá, este pasa restando, me queda menos un 0 por J más la divergencia de esto más un 0 epsilon 0 por la derivada de phi respecto de t. Número, vector, vector, vector más vector. Me quedó esta ecuación. Y por otro lado, usando esta ecuación y reemplazando E por esto, tenemos esta otra ecuación. Menos Laplaciano de phi menos la derivada respecto de t, no, menos el gradiente de, perdón, tenemos eh, menos el laplaciano de phi menos la derivada respecto de t de la divergencia de la rho sobre epsilon cero. Como A y phi se puede elegir en forma arbitraria, esto se llama condición de Lorentz cero. Y como eso es cero, me queda esta ecuación. Y esta es la ecuación de D'Alembert que me dice, dado una fuente que es la corriente, cómo sacar el potencial A. Entonces, tenemos cómo sacar el campo E y el campo B en función de A y phi. Y tenemos esta ecuación y otra muy parecida para sacar A y phi, que es la siguiente. Tenemos esto menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de A respecto de t dos veces es menos un 0 por j y el laplaciano de phi menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de phi respecto de t dos veces es menos rho sobre epsilon 0. Acá usamos que esto que está acá es C. C es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0. Entonces, estas son las ecuaciones para sacar el potencial vectorial y el potencial escalar. Fíjense que son iguales, se llama ecuación de D'Alembert. Estas son tres ecuaciones porque está para cada componente. De acá sale la ley de Biot-Savart. Entonces, si yo tengo las fuentes, puedo sacar A y phi y a través de A y phi saco E y B. Bueno, esta es la ecuación de D'Alembert. Bien, entonces una vez que tenemos, claro, uno cuando tiene un anillo no se pone a calcular los potenciales vectoriales y los potenciales escalares, directamente dice, bueno, tengo un anillo, ya saben receta cómo sacar el campo de un anillo, el campo de un disco, el campo de un cable finito, el campo de una esfera. Todos esos campos los tienen formateados y saben qué hacer en cada situación. Tienen toda una gama de campos magnéticos y campos eléctricos que los saben calcular, que están todos en la playlist. Entonces uno es como que lo tiene automatizado. Pero es importante saber el origen de las ecuaciones de Maxwell y su aplicación. Bueno, ahora uno dice, supongamos que van al examen, ¿sí? Y aparecen situaciones como la siguiente. O sea, me dicen, tengo la Tierra así y le hacen un orificio. Vienen los chinos y hacen con una excavadora un túnel desde el polo norte al polo sur.
agarra a una persona acá y la suelta. O tengo el planeta así y le hacen un tubo acá, agarran una persona ahí y la suelta. O, por ejemplo, me dicen, tengo un planeta raro que es un plano y me dan la densidad de masa de ese plano y me dicen que tengo un objeto, lo tiro para arriba y me dicen sacar la altura máxima. O que Saturno voló y quedó el disco y me dicen que tengo un cuerpito acá y me dicen se suelta, encontrar la velocidad, o sea, cosas raras. Entonces, uno no tiene la salvo que lo hayan leído, no tiene la más remota idea de cómo se llega a esta situación. Porque de campo gravitatorio, uno que tiene en la cabeza, y es que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Bueno, eso es falso, ¿no? Porque eso es a baja altura. Cuando están un poco más arriba, la altura, la gravedad depende de la distancia. Pero acá estamos haciendo una perforación. Entonces, ya no, habría que ver bien cómo sacar la aceleración gravitatoria adentro del planeta. Una cosa es afuera y otra cosa es adentro. Y lo mismo con un plano. O sea, si me ponen un plano infinito, seguramente ninguno debe tener la más puta idea de cómo sacar esa situación. Uno podría decir, bueno, pero en el universo todo se agrupa en forma esférica o en forma de disco que está rotando. Bueno, supongamos que aparezca un plano, o supongamos que tengan una distribución laminar finita y esté un objeto minúsculo cerca del centro y lo pueda considerar como un plano infinito. Entonces, uno tiene que resolver estas situaciones a partir de la nada y puede decir, bueno, si existe la ley de Gauss para el campo eléctrico y el campo eléctrico responde a poder eh, plantear la ecuación de la ley de Coulomb, porque de las ecuaciones de Maxwell de divergencia de igual ρ sobre epsilon 0, puedo sacar la ley de Coulomb. Podemos hacer algo parecido con el potencial gravitatorio o alguna herramienta extra para calcular las aceleraciones de la gravedad en situaciones no esperadas. La respuesta es sí. Primero una curiosidad. Uno sabe que tiene que la fuerza, que es K, Q1, Q2, dividido distancia al cuadrado. Este es el módulo de la fuerza entre dos cargas. Y acá tengo entre dos masas, G, M1, M2, dividido distancia al cuadrado. Uno dice, bueno, son muy parecidas. Son dos fuerzas de largo alcance, ¿sí? Infinito. Está bien, puedo considerar que es despreciable a medida que me alejo más, pero es de alcance infinito, no instantánea, ¿sí? O sea, tarda en llegar. Ninguna información puede viajar a más velocidad que la de la luz. ¿Por qué son tan parecidas? Si yo tengo una fuente luminosa y miro la iluminación en este punto, y tenemos que la iluminación es la intensidad dividido la distancia al cuadrado. Otra vez, distancia al cuadrado. Tiene que haber algo que me explique esto. Entonces, ¿a qué podríamos atribuir que en estas situaciones la relación funcional va con la distancia al cuadrado? Bueno, lo que podemos decir es que la explicación por la cual las dos van con la distancia al cuadrado está relacionado con la fuente que genera el campo
en un caso la carga, en el otro caso la masa, la podemos pensar como que su influencia se distribuye uniformemente en todas las direcciones. Si estamos hablando en el espacio, o sea, yo hablo en el espacio, en el plano vamos a ver que es distinto. Si yo trabajo en el espacio y tengo algo que genera un campo y se distribuye uniformemente, ¿qué pasa? Al distribuirse uniformemente es como que se distribuye sobre una esfera cuya área es 4πr². Por lo tanto, a medida que me voy alejando, esa distribución de intensidad de ese campo se distribuye en una zona más grande. Entonces, a medida que la distancia desde la fuente aumenta, la misma cantidad que generó ese campo se distribuye en una superficie más grande, reduciendo en consecuencia su intensidad. Y como el área en la cual se distribuye 4πr², la conclusión es que la intensidad disminuye con la distancia al cuadrado. Entonces, tanto el campo gravitatorio generado por una masa en el espacio, en todas las direcciones, que se distribuye uniformemente, y el campo eléctrico generado por una carga puntual, que se distribuye uniformemente en todo el espacio, su intensidad baja con la distancia al cuadrado. De ahí las similitudes entre las dos fuerzas y también las similitudes con la energía. Si analizamos situaciones de generadores de campo en un plano, no hay R3, hay R2, entonces hacemos la misma historia, pero se distribuye en un círculo. Y el círculo, en vez de distribuirse en 4πr², se distribuye en 2π por radio. Entonces, en esas situaciones, la intensidad baja como la distancia. Eso también tiene que ver con las ondas. Cuando tenemos una onda plana, el frente de ondas es constante en toda su evolución. En cambio, cuando tengo una onda esférica, el frente de ondas se distribuye por toda la esfera. Por lo tanto, matemáticamente un instrumento que me describe una onda plana, la amplitud tiene que ser constante. En cambio, la amplitud de una onda esférica tiene que caer con la distancia al cuadrado. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son, por qué son así, ¿sí? Independientemente de que después dicen, bueno, pero esto, la masa deforma el espacio-tiempo y bli, 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 la relación funcional en la que yo mido, en el mundo donde me muevo, en la localidad que existimos y formulamos las leyes, tienen la misma relación funcional. Entonces uno dice, bueno, campos gravitatorios pueden sacar lo de los planetas, las leyes de Kepler, todo, y sacan la aceleración en función de la distancia. Pero ¿qué pasa si de pronto hago una perforación en el planeta? Herramientas para hacer eso no tienen. Vamos al caso eléctrico. Si yo tengo una esfera conductora o una esfera cargada uniformemente, ¿sacar el campo acá? Sí, sé. ¿Sacar el campo acá? Sí, también sé. En cambio acá no, pero acá sí. Y como las relaciones funcionales son parecidas, debería haber un Gauss acá, análogo al que tenemos acá. El que tenemos acá, divergencia de es ρ sobre epsilon 0. El que tenemos acá, divergencia del campo gravitatorio G, le tengo que poner un menos, porque es atractiva la fuerza gravitatoria. Le tengo que poner un menos y es 4π por la constante gravitacional por la masa encerrada. Así como acá teníamos la carga encerrada, ahí tenemos la masa encerrada. Uno puede decir, ¿por qué 4π por G? Bueno, hagan la semejanza entre las dos fuerzas, saquen la divergencia y van a ver que espontáneamente les sale el menos 4π por G.
Muy bueno. Entonces, yo sé calcular el campo eléctrico acá de una esfera cargada uniformemente. Vamos a poner acá divergencia de rho sobre epsilon cero. Y acá tenemos divergencia de G es menos 4pi G por masa encerrada. Entonces, mi cabeza, mis astrocitos, una situación donde tenemos ρ uniforme, una esfera de radio R, sabe cómo trabajar acá. Hacen Gauss y dicen, bueno, si R es mayor que R, aplico la forma integral, me queda el campo por 4pi por R cuadrado, ¿sí? El módulo del campo por 4pi R cuadrado es la carga encerrada, que es Q sobre epsilon cero. Y si R es menor que R, bueno, acá la carga encerrada es ρ por 4/3 de pi por R cubo. ¿Por qué R cubo? Porque la carga llega hasta R. Entonces me queda que es ρ R cubo sobre 3 epsilon 0 R cuadrado versor R, tiki, lo sé sacar. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa si R es menor que R? E por 4pi R cuadrado igual ρ sobre epsilon 0, pero si yo tomo un radio menor, que el radio de la esfera dieléctrica cargada uniformemente, acá pongo 4/3 de pi por el radio S al cubo, R cuadrado se va con R cubo, 4pi se va con 4pi, me queda que es ρ sobre 3 epsilon 0 por R versor R. Entonces, ya sabemos que en esta situación el campo eléctrico es una función partida que es ρ R cubo sobre 3 epsilon 0 por R cuadrado versor R si R es mayor o igual que R y que adentro de la esfera es ρ 3 epsilon 0 por R versor R si R es menor que R. Es decir, si me hago un mapa, puedo decir que el módulo del campo, adentro de la esfera dieléctrica cargada uniformemente, aumenta linealmente y cuando llego al borde, como ya noté la carga encerrada entró toda, ahí empieza a prevalecer que me voy alejando. Entonces, este es el módulo del campo eléctrico en función del radio. Entonces, esto ya lo tienen trabajado, los surcos en la cabeza lo tienen. Entonces esa es la importancia de matemáticas semejantes, porque entonces, por más que nunca haya transitado por este camino, si yo tengo un planeta de radio R con una masa M y me dicen densidad uniforme, y voy a poder calcular cuánto vale el campo gravitatorio adentro y afuera. Si lo hacemos afuera, tenemos que G por 4pi R cuadrado es menos 4pi por la constante gravitacional por la masa encerrada, que es M mayúscula. Entonces, 4pi con 4pi se va, me queda que G es menos G por M sobre R cuadrado versor R. Me queda menos GM R cuadrado versor R si R es mayor o igual que R. Ahora, ¿qué pasa si estamos adentro? Bueno, lo mismo que hice acá. Vamos a poner G por 4pi R cuadrado es
menos 4pi por g por la masa encerrada. Pero yo tendría que saber cuál es la masa encerrada en el contexto de tomar una R genérica dentro. Y el dato que tengo es que la densidad es constante. La densidad es la masa sobre 4/3 pi por r cubo, si tomo toda la esfera, o si estoy en un radio menor, es la masa 4/3 de pi por r cubo chiquita. Esto se va con esto, me queda que m es la masa por r cubo sobre r cubo grande. Esa es la masa encerrada en un radio R. Entonces pongo m r cubo sobre r cubo grande. 4pi se va con 4pi, r cuadrado se va con r cubo, me queda r. Conclusión, me queda menos g por m sobre r cubo por r. O sea, menos g por m sobre r cubo por